La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Los golpes al narcotráfico en este gobierno son históricos. 18.000 laboratorios destruidos. En promedio, cada 40 minutos se destruyó un laboratorio. 2.840 toneladas de cocaína han sido incautadas. El 60% de los golpes globales a la droga contaron con inteligencia colombiana. 47.000 hectáreas erradicadas. Cerca de 30.000 hectáreas en proceso de sustitución. Hoy son más de 14.000 criminales neutralizados. Nuestra lucha contra el narcotráfico no cederá. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Quiero primero evaluar a modo de respuesta cuáles son las variables estructurales que están explicando la debilidad del dólar a nivel internacional y después meterme un poco con los flujos que están viniendo hacia Colombia, que también han ayudado a apreciar mucho el peso colombiano. A nivel internacional tenemos la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, es el equivalente al Banco de la República. La Reserva Federal lleva ya varias reducciones en sus tasas de interés de manera consecutiva. Incluso se espera que ahorita en la reunión del mes de enero, en la próxima semana, haga una nueva reducción. Mientras que por el otro lado, las expectativas de los agentes del mercado, porque así lo han hecho conocer públicamente los codirectores del Banco de la República, es que Colombia se enfrente a un 2026 con un incremento en las tasas de interés de política monetaria. Este diferencial de tasas, en donde la Reserva Federal en Estados Unidos ha reducido las tasas y Colombia se espera que haga lo contrario, tasas al alza, genera de cierta forma unos diferenciales que están permitiendo una apreciación adicional a la que se tenía en meses anteriores, una apreciación del peso colombiano. Segundo, el dólar a nivel internacional en el 2025 se debilitó cerca de 10%, entre otras no solamente por la expectativa de reducción de tasas de interés de la Reserva Federal, sino también por una reubicación de flujos estructurales asociados a temas geopolíticos. Entonces, redondeo mi respuesta diciendo que a nivel internacional hay variables estructurales que explican una debilidad del dólar en los últimos meses y Colombia no puede ser ajena a ese fenómeno internacional. Bueno, lo primero que uno tiene que decir es que el precio del dólar no lo sabe nadie. Predecir una variable tan compleja como el dólar es muy difícil, sobre todo porque, digamos, está sometido a muchas tensiones. Ser una moneda global de referencia hace que las presiones sobre su valor sean muchas. Usualmente se especula que es resultado de la gestión de un gobierno y entonces yo he escuchado, por ejemplo, al inicio del gobierno que habían algunos que decían que el dólar iba a llegar a los 10.000 y hubo gente, y perdón lo voy a decir, tan tonta que compró dólares a 4.500 pensando que iba a llegar a 5.000, a 6.000 y se iban a llenar de plata. Bueno, perdieron plata, les tengo que decir. Es una apuesta especulativa muy riesgosa porque en realidad decir que el dólar está pegado a la gestión de un gobierno es un error garrafal. Eso es apenas un aspecto que impulsa algunas dinámicas del precio del dólar. Pero el dólar se mueve por unas corrientes y unas decisiones y unas tendencias que uno tiene que empezar a saber leer. Primer tendencia, algo está pasando en Estados Unidos y en el mundo y en la geopolítica global que hay que empezar a entender, y es que el mundo se está desacoplando del dólar. Desacoplarse del dólar quiere decir que hay países que empiezan a dejar de utilizar el dólar como moneda de referencia. Entonces, pues digamos que de alguna manera ya no se demandan tantos dólares.
y esto incide en su precio. Esto no es un proceso local, esto es un proceso global. Entonces China, los BRICS, Rusia, acuerdos bilaterales Rusia-China. Entonces todo esto empieza a desgastar el poder del dólar y la emisión de dólares que se dio en los últimos 10 años y particularmente durante los últimos 5 o 6 años después de la pandemia, en un proceso que los economistas llaman la flexibilización cuantitativa, que no es otra cosa sino que la Reserva Federal financió el gasto público en los Estados Unidos emitiendo enormes cantidades de dólares. Y lo que uno encuentra es que el proceso de devaluación del dólar, ¿cierto?, es un fenómeno global, no es un fenómeno local. Ahora, enfoquémonos ahorita en las variables internas. ¿Qué hemos hecho diferente en los últimos meses que ha permitido que Colombia se aprecie considerablemente con respecto al dólar? Yo creo que lo más importante que hemos hecho desde el gobierno nacional es una estrategia de endeudamiento que ha recuperado la confianza inversionista. Una confianza inversionista que había estado maltrecha en años anteriores, una confianza inversionista hacia la deuda pública, hacia la inversión extranjera, que de cierta forma ha permitido que los variables estructurales que les expliqué anteriormente sean complementadas con flujos llegando a Colombia, trayendo dólares relacionados con esa mejor percepción de riesgo país. Hay una muy buena noticia para el país. Quiero contarles que en estos días hemos estado trabajando con el señor ministro de Hacienda y con los diferentes colegas del equipo directivo del ministerio para preparar lo que va a ser el anuncio del cierre fiscal, los datos definitivos del cierre fiscal del año 2025 y la proyección del año 2026. Empecemos un poco a hacer algo de memoria. Arrancando el año 2025, muchos de los analistas económicos, muchos de los opinadores del país esperaban un endeudamiento público en una espiral al alza. Yo creo que el consenso de mercado daba un rango entre el 63 y el 64% de deuda sobre PIB. La buena noticia es que en el año 2025 todavía el número final está por determinarse, pero es altamente probable que ese endeudamiento público esté por debajo del 59% del PIB. Es una gran sorpresa para el país, es una gran sorpresa para los mercados internacionales, para los inversionistas, las agencias calificadoras, porque en gran medida se debe a una estrategia técnica desde el punto de vista de la gestión de la deuda pública que nos ha permitido mitigar aquellos impactos desde el punto de vista fiscal sobre el endeudamiento público colombiano. Entonces, por un lado, múltiples operaciones de manejo, una docena de ellas, tanto en deuda interna como externa, que nos permitió reducir ese nivel de endeudamiento medido sobre el PIB. Ahora, el dólar también tuvo un beneficio adicional, como mencionaba anteriormente, la recuperación de la confianza inversionista, la entrada de flujos hacia Colombia, la apreciación de la tasa de cambio, en este caso un peso colombiano apreciándose más del 10% con respecto al cierre del año 2024, nos permitió reducir la deuda externa cuando se reexpresa de dólares a pesos en un nivel, digamos, importante, significativo. Entonces, esta apreciación de la tasa de cambio trae beneficios, no solamente recuperación de confianza inversionista, menores tasas de endeudamiento. Le puedo mencionar cómo nos fue en la última emisión de bonos globales en dólares, sino que también en la reexpresión del endeudamiento en dólares cuando se pasa a pesos colombianos y de ahí se hace el cálculo de la deuda sobre PIB, también hubo un beneficio de cara a lo que va a ser el año 2026 con unas menores presiones en términos de endeudamiento público colombiano. Pues digamos que la política de endeudamiento ha sido una de las variables protagónicas de ese ejercicio, ¿cierto? Pues si tú tomas créditos en dólares y los monetizas, pues obviamente vas a tener un impacto en la política monetaria y cambiaria. Porque también hay otro tema, la inversión extranjera y la compra de títulos es importante porque los inversionistas extranjeros están buscando mercados más rentables que el norteamericano, donde las tasas de interés son muy bajas y donde la política del gobierno Trump ha sido una pelea política con la Reserva Federal para bajar dichas tasas. Si hoy tenemos que pagar deuda en dólares que adquirimos hace 4 o 5 años con un dólar a 4.500, pero cuando vamos a pagar pagamos en 3.600, es una muy buena noticia.
¿sí? Entonces hay que analizarlo en el tiempo. Si nos endeudamos mucho hoy en dólares a 3.600, pero cuando los vayamos a pagar están en 4.000, pues es una mala noticia. Lo que pasa es que no sabemos en cuánto va a estar el dólar en el futuro. Entonces, pero hoy sí es una buena noticia. Hoy, esa es una buena noticia. O sea, si hoy tenemos que pagar deuda denominada en dólares, con un dólar más barato quiere decir que necesitamos menos pesos para pagar los mismos dólares. Eso es una muy buena noticia. Hay dos ejemplos de las últimas semanas. Quiero referirme primero al de los bonos globales en dólares que tuvimos la semana anterior, si la memoria no me falla, martes de la semana pasada. Que por cierto los dólares se recibieron ayer, ya hoy están en el Tesoro Nacional, en las cuentas del Tesoro Nacional. Entonces, para poner un poco de contexto, porque algunos medios de comunicación, no voy a decir que de manera malintencionada, porque de cierta forma yo presumo la buena fe, pero tal vez de manera desinformada, hicieron una comparación de la tasa promedio en la que se emitieron los bonos, que fue 5.93, una tasa promedio de cupón del 5.93. La compararon con un crédito que se adquirió durante la pandemia, el famoso crédito de la línea contingente del FMI, y la hicieron ver como si fuera una tasa muy alta respecto a las condiciones que en ese momento se dieron para Colombia en el crédito del FMI. Y lo que quiero pedirle a la opinión pública es que compare peras con peras y no peras con manzanas. Los bonos se tienen que comparar con emisiones de bonos, no con créditos del FMI, porque de cierta forma ese crédito es un crédito contingente, un crédito para crisis, un crédito cuando hay problemas de balance de pagos que el gobierno anterior adquirió durante la pandemia, digamos, de manera efectiva para traer dólares a Colombia. Entonces, comparemos bonos con bonos. Nosotros en el transcurso del gobierno hemos hecho cerca de 9, tal vez 10 emisiones de bonos desde el año 2022, y antes de poner en marcha la estrategia de endeudamiento que nos ha dado muy buenos resultados en el segundo semestre del año pasado y lo corrido del 2026, el promedio de emisión de esos cupones promedio estaba por encima del 8%. Cuando nosotros sacamos una emisión de bonos en el mes de septiembre, sacamos otra emisión de bonos en el mes de noviembre y ahorita esta en el mes de enero al 5.93, estamos generando ahorros a muchas vigencias fiscales hacia el futuro por más de 250 puntos básicos comparado con lo que se venía haciendo. Entonces, a todas luces, la recuperación de la confianza inversionista nos permitió en esta emisión del mes de enero construir un libro de órdenes de compra por cerca de 23.000 millones, exactamente 23.200 millones de dólares. Terminamos colocando alrededor de 4.950, una sobredemanda con respecto a lo que el gobierno nacional esperaba colocar en el mercado internacional, una compresión de puntos básicos, la expectativa en el trabajo con los bancos horas previas a los resultados de la emisión nos daba un número alrededor del 6.20, 6.30, donde nosotros esperábamos colocar esos bonos. Finalmente fue 5.93. Por la alta demanda pudimos comprimir significativamente las tasas de interés que vamos a pagar por estos bonos a muchos años hacia el futuro, y a todas luces es un endeudamiento que está alrededor de 200 básicos menor al que teníamos en años anteriores, años 2022, 23, 24, incluso una emisión que se hizo comenzando el 2025. Entonces, eso es claramente una muestra de cómo la confianza inversionista nos está ayudando no solamente con una apreciación de la tasa de cambio, sino con unas menores tasas de interés para el endeudamiento público colombiano en la deuda externa. Las decisiones del Banco de la República se sienten, si uno mira las cifras, se sienten demasiado apresuradas. Y no digo de todos los miembros de la Junta, sino de la mayoría de miembros de la Junta. Por ejemplo, ya algunos están anunciando que van a hacer un aumento de la tasa de interés de referencia, porque viene un proceso inflacionario, etcétera, etcétera. Entonces, anunciar que va a subir la tasa de interés sin tener evidencia de la inflación y con modelos muy dudosos sobre, por ejemplo, qué tanto va a afectar el salario mínimo a la inflación, el crecimiento del salario mínimo a la inflación. Porque además hay cosas que son contradictorias, ¿cierto? El salario mínimo puede ser un impulsor de la inflación, bajo ciertas condiciones sí, pero una tasa de cambio reevaluada es un muy buen indicador para la inflación. ¿Por qué? Porque los productos importados, sean bienes de capital o de consumo, salen más baratos. Y nosotros todavía tenemos una gran dependencia de productos importados que inciden fuertemente en nuestros niveles de consumo.
¿sí? Tanto en bienes de consumo como en bienes de inversión. Entonces, ese análisis hay que verlo como con sus más y sus menos, y no es sencillo determinar cuál es el efecto final. Entonces, lo que uno podría esperar es que posiblemente todos los modelos macroeconómicos de crecimiento, de inflación, de todas las variables de interés, pues van a tener que hacerse sobre una nueva realidad, ¿no? Yo no veo, o sea, yo no predigo el futuro, pero por las tendencias que uno ve, hay mucho nerviosismo con respecto al dólar. Lo que ve uno en las bolsas internacionales es ese nerviosismo, y ese nerviosismo se está traduciendo en que hay una nueva lectura de la realidad, donde hay una sobreoferta de dólares, una flexibilización cuantitativa inmanejable, y donde Estados Unidos ya no tiene una capacidad para obligar a los países a asumir los dólares, que es la gran ventaja de su posición de soberanía monetaria. Yo quiero mencionar algo que en la jerga del mercado, en la jerga de operadores del mercado, los famosos traders, que son los que operan el dólar día a día, se ha acuñado un término, y es que dicen que el dólar de hoy es el dólar Cuéllar, porque están atribuyendo gran parte de la apreciación de la tasa de cambio a las operaciones de manejo alrededor de la estrategia de endeudamiento, aquella operación que se hizo en el mes de diciembre con una inversionista internacional que ya todo el mundo conoce, PIMCO, la operación que se hizo la semana pasada con otros casi 5.000 millones de dólares, y eso lo que está generando es expectativas de monetización. Y quiero ser muy claro, son expectativas. De los dólares que trajimos con PIMCO y los dólares que estamos trayendo esta semana de la emisión de la semana pasada, la monetización pues básicamente ha sido mucho menor a lo que el mercado está esperando. Históricamente, los meses alrededor del calendario electoral, Congreso en marzo, primera vuelta en mayo, y si hay segunda vuelta en junio, históricamente han sido volátiles. Y lo que estamos previendo este año es que en algún momento puede que haya volatilidad, tanto en tasa de interés como en la tasa de cambio. Y anticipando eso, es que estamos casi que asegurando la financiación desde el punto de vista del endeudamiento externo que vamos a necesitar por lo menos de aquí hasta el mes de septiembre. Nosotros, con las diferentes decisiones que se han tomado tanto en el mes de diciembre como en el mes de enero, con el transcurso del mes de enero, hemos acumulado cerca de 8.000 millones de dólares que hoy están en el Tesoro Nacional listos para atender cualquier momento de volatilidad, y sobre todo para dejarle al siguiente gobierno una, digamos, posición en liquidez lo suficientemente buena, lo suficientemente robusta para que pueda atender el servicio de la deuda después del 7 de agosto. Y en pesos colombianos también recompusimos el portafolio, un portafolio que teníamos en TES, que le dimos liquidez a través de esta operación de venta de títulos a PIMCO, y hoy nos vamos a enfrentar a un periodo electoral con alta liquidez. Tenemos más de 8.000 millones de dólares en las cuentas del Tesoro Nacional. Esto es nuevo, hace 30 días no lo teníamos, es una decisión de los técnicos de Hacienda tratando de mitigar el riesgo de liquidez, y en pesos también tenemos una posición que nos deja de cierta forma tranquilos de cara a lo que se viene en los próximos meses. Usted tiene que cobrar impuestos en algún momento. ¿Los cobra usted o los cobra su sucesor? Y aquí hay que decir una cosa muy clara: el Congreso de la República decidió que no iba a cobrar impuestos. Y el gasto público, que tiene unas extracciones digamos de inflexibilidad muy poderosas, pues toca financiarlo de alguna manera. Claro, me toca financiarme con deuda. Entonces, la deuda es una solución que, digamos, es una solución de corto plazo, pero en realidad no es ninguna solución, porque nuestro sistema fiscal está desequilibrado en la medida en que hemos tenido serios problemas de recaudación por un lado, pero además las normas que permiten mejorar la recaudación, y especialmente en los niveles de ingreso más altos, pues se han quedado en el aire porque el Congreso no ha querido aprobarlas, en un acto que a mí me parece en realidad irresponsable en términos fiscales, y mucho más irresponsable para el otro año, porque el Congreso aprobó un presupuesto desfinanciado y luego no quiso aprobar los recursos para poderlo financiar. Lo bueno que tengo para contarles es que buenos resultados a nivel de endeudamiento público sobre PIB, buenos resultados a nivel de intereses
que se paga por el endeudamiento público, que va también a transmitirse a un menor déficit fiscal, no solamente observado en el 2025, sino proyectado en el 2026, buena posición de liquidez, tanto en dólares como en pesos, para enfrentar lo que pueden ser algunos meses volátiles alrededor del calendario electoral. Insisto, no tengo una bola de cristal, no sé qué va a pasar con el dólar y las variables de tasa de interés en las próximas semanas, pero tengo experiencia previa de 20 años acumulados en crédito público, donde nos dice que es mejor pasar con una buena liquidez estos meses de calendario electoral que lo contrario. Entonces, en caso que el dólar se quede en estos niveles, nos va a ayudar para tener cada vez menores tasas de interés asociadas al endeudamiento externo por flujo inversionista, pero también menores niveles de endeudamiento sobre PIB de cara al 2026 y posiblemente cuando se publique en el marco fiscal de mediano plazo el año 2027 y en adelante el horizonte de política pública. Yo quiero mencionar algo alrededor de, digamos, de lo que pueden ser las expectativas de inflación de este año. Mucho se ha hablado de cuál podría ser el impacto del salario mínimo. Nosotros en Hacienda tenemos una posición que pues, está muy por debajo de lo que dice el consenso de analistas en cuanto a la transferencia del salario mínimo a la inflación. Le corresponde a mi colega director de política macroeconómica en los próximos días hacer el anuncio ya oficial de las principales variables macroeconómicas proyectadas para el año 2026, pero quiero también traer algo a la luz pública, y es que el dólar, en la medida que se debilita, en este caso la apreciación del peso colombiano, puede también traer, a través, digamos, de aquellos productos que denominan los economistas transables, puede traer de cierta forma una reducción en la presión alrededor de la inflación para el año 2026. Cerca de la tercera parte de los productos de la canasta familiar, esto es algo que los técnicos han evaluado durante muchos gobiernos, cerca de la tercera parte de los productos de la canasta están asociados al precio del dólar, y en la medida que ese precio del dólar esté en los niveles que están actualmente, podría haber una mitigación de precios, una fuerza contraria a lo que podría ser por el otro lado la fuerza del salario mínimo. Si el ciudadano común y corriente se quiere pues, hacer un paseo en otro país, pues buenísimo, porque los dólares le van a rendir mucho, ¿cierto? Necesita menos pesos para gastar lo mismo en dólares. Pero si ese mismo ciudadano recibe remesas de un familiar en el exterior, pues no va a ser tan buena noticia, ¿sí? Si él es un cafetero exportador, no es buena noticia. Si es un industrial o un comerciante que importa para vender, es excelente noticia, puede vender mucho más barato. Entonces el ciudadano de a pie en realidad pues no es que se beneficie bien y mal. En general uno puede ver que puede haber menor tracción sobre la inflación. Entonces tener una tasa de cambio tan baja no necesariamente es buena noticia para todo el mundo. Así como tener una tasa de cambio más alta tampoco es mala noticia para todo el mundo. Hay unos que ganan y unos que pierden. Yo tuve un crédito en dólares para estudiar mi maestría en Derecho en Alemania. En su momento, cuando yo pagué el crédito, el dólar estaba a más de 4.000 pesos, o sea, cuando tenía el periodo de pago del crédito. Entonces creo que este sería el momento ideal para repagar toda la deuda en dólares. Por la tasa y también pues pensando en que la fluctuación del dólar no vaya a ser muy alta en los años en que tenga que pagar, si es por lo menos dentro de un año, lo haría. Bueno, realmente el precio del dólar en este momento nos ha afectado de una manera positiva, porque para el cliente, para el pasajero, se ha sido beneficiado para que en los planes internacionales el precio que paga en pesos sea mucho menor que cuando el dólar está mucho más alto. El costo de los planes a nivel internacional ha aumentado de una manera significativa. Nos hemos visto muy beneficiados, tanto nosotros como nuestros clientes, teniendo en cuenta que, como te mencionaba anteriormente, nos beneficia que pagan menos pesos por la misma cantidad de dólares. Finalizando el 2025 nos vimos beneficiados un aumento de ventas del 50% con relación al año anterior. Aquellos colombianos que estén pensando, por ejemplo, en hacer una maestría, hoy en día pues resulta mucho más barato, porque las maestrías en el exterior están en euros o en dólares, pues dependiendo obviamente del país de destino, pero pues ahí hay beneficios.
aquellos importadores de bienes de capital que quieren importar bienes para realmente agregarle valor, formación bruta de capital a la economía, no necesariamente, digamos, asociado al sector de comercio, porque hay un debate alrededor, digamos, de quienes se benefician. Pensémoslo estructuralmente en la economía, las importaciones de bienes de capital que ayudan al PIB de largo plazo, al PIB potencial, también hoy se están viendo beneficiados. Entonces, como bien lo mencionabas, tal vez los exportadores quisieran una tasa de cambio, el mismo Ecopetrol, porque pues, de cierta forma nosotros en el gobierno nacional recibimos dividendos e impuestos relacionados con los resultados de Ecopetrol. Los exportadores en general, pues de cierta forma preferirían una tasa de cambio mucho más, digamos, arriba, tal vez niveles de 4.000 o más, pero pues la tasa de cambio es la que pone el mercado, el precio es la que está poniendo en este momento el mercado, no la pone el gobierno nacional, insisto, crédito público no pone la tasa de cambio, son fuerzas de compra y de venta que libremente en el día a día determinan cuál es el precio justo del peso colombiano con respecto al dólar. María se levanta antes de que salga el sol, trabaja por su familia y vuelve a casa a hacer cuentas para que todo alcance. Hoy, su historia, como la de más de 2.400.000 colombianos, empieza a cambiar con el aumento del 23% histórico al salario mínimo vital y la recuperación de las horas extras y los dominicales logradas con la reforma laboral. Porque cuando el salario alcanza, la dignidad también regresa a casa. Con dignidad cumplimos. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.